no se fueron a la playa, que no andan aprovechando el puente, ¿verdad? Qué bueno que están aquí, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Sobre la roca, levanta tu vida, sobre la vida, sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y durará. Ahora tu casa. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Ahora tu iglesia, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y durará. Fíjense, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra vida debe estar fundamentada en la roca, que es Cristo, exactamente. Vamos a cantar otra vez. Levanta tu piso sobre la roca, levanta tu piso sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu piso sobre la roca y durará. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca, durará. Iglesia, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, sobre la roca durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y durará. Así es, mis hermanos, gracias a Dios. Vamos a gozarnos delante de Él, poder cantar, hermanos, porque un día estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cómo será? No sabemos, pero va a ser algo impresionante. Me gozo
me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos todos. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino fino resplandeciente, para recibir al Rey.
no merecemos la gracia de Dios, pero por su amor, por su gracia, por su misericordia, podemos participar de ello, hermanos. Y por eso cantamos esta alabanza, es gozarnos con Dios, gozarnos en Él, como dice este canto. Nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz en ahora. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordar pecador que de mí su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo haces. Nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz en la boda. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordar ¿Cuántos quisiéramos no fallar, verdad, hermano? Siempre que vamos al Señor le decimos: Señor, perdóname de todos mis pecados y ya no quiero fallarte, pero ¿saben? Vemos a fallar, hermano. Pero es algo maravilloso que tenemos un abogado. Y
nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a fallar, sí, hermanos, pero Él está con nosotros. Él nos perdona, Él nos ama. Y por eso es importante enamorarnos siempre más y más de nuestro Dios. Cuando estudiamos la palabra, cuando escuchamos una predicación, cuando nos adentramos en el estudio y nos damos cuenta cómo es nuestro Dios, hermanos, saben, le amamos cada vez más. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu luz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amado Señor, bendito Padre, Señor, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que hay promesas. Y esas promesas, Señor, son que un día estaremos contigo para siempre. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres fiel, que eres misericordioso, que cumples, Señor. Y Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no nos adentramos contigo, Señor, en tu palabra, no nos gozamos contigo, Dios, y nos ahogamos en las circunstancias de este mundo, Padre. Perdónanos por ello, Dios. Pero cuando pensamos en tu palabra, Señor, cuando pensamos en ti como acabamos de cantar, el Espíritu nos impulsa a adorarte, Señor, a reconocer que eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a que no hay nadie igual a ti, Señor, no hay nada que se asemeje a ti. Tú eres único, el Dios verdadero, creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra. Señor, todo lo creaste con el propósito de que tus hijos lo disfrutaran, Señor. Y lo creaste con tal maravilla, Dios, que todo es perfecto. Señor, gracias te damos por tu iglesia, gracias te damos por estos momentos que nos das y queremos seguir alabándote, Dios, en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras
corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén, mis hermanos. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares. Para seguir, lo tenía yo apagado, perdón. Así que para seguir avanzando en nuestra vida cristiana, tú y yo tenemos que centrarnos únicamente en Cristo, solamente en Él y en lo que es su evangelio. Él es Dios todopoderoso, por lo mismo no necesita ningún tipo de ayuda, no necesita ningún tipo de empujón por parte del ser humano, no necesita ningún tipo de pensamiento nuevo, una nueva profecía, una nueva doctrina. Aún libros que hoy existen, donde a ciertos personajes alguien se los dictó y los toman como libros sagrados y son parte de lo que podríamos entender parte del cristianismo, o a menos ellos así se hacen llamar o así se sienten. El caso de los mormones, el caso de los testigos de Jehová, inclusive algunos libros católicos. Y este es el tema de este día. Seguramente va a ser un mensaje que vamos a ver en dos partes. Hoy veremos una parte, primeramente Dios, si así lo permite. La próxima semana veremos la parte complementaria de esto. Pero antes de iniciar vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias Dios por la vida que nos regalas en este día, por la bendición de poder estar aquí hoy con salud y con pues la bendición de poder reunirnos como familia, Señor. Gracias porque tú lo has permitido y porque tú has suplido cada una de nuestras necesidades durante la semana. Y los que no están hoy, Señor, guárdalos y líbralos de todo mal, si es que es por alguna situación complicada, Señor. Y si no es así, bendícelos, Padre, que tengan un tiempo donde ellos puedan, aún sin estar en la iglesia, meditar en tu palabra, meditar en la relación que hay contigo, Señor. A nosotros, Señor, ayúdanos a tener este tiempo realmente espiritual, que lo que se desprende de tu palabra y todo lo que hoy vamos a ver, lo que has preparado para nosotros, Señor, pues realmente sea un tesoro que podamos guardar en nuestro corazón y así poderlo vivir. Estar atentos, Señor. No dejarnos influenciar por el mundo, no dejarnos llevar por esos pensamientos que lo único que traen es engaño y mentira, Señor, que nos alejan de ti y nos engañan diciéndonos que nos van a acercar más a ti o que nos van a hacer más inteligentes, Padre. Entendiendo que no hay mejor fuente de sabiduría que tu palabra, Señor, ayúdanos a llegar a ella, a buscar en ella todos esos secretos maravillosos los cuales tú has preparado para tus hijos, Señor, y que podamos llevarlos a nuestra vida, Señor. Que no haya otra fuente en nuestra vida de sabiduría y de conocimiento, sino solo tu palabra, Dios. Te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así es que hoy vamos a ver Colosenses desde el capítulo 2, de los versículos 6 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y nuestro primer encabezado: Cristo no está en nuevas ideologías o sectas. Pablo lo que está empezando a hacer con esta iglesia en Colosas es recordarles que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Han recibido al Mesías, anunciados desde el Antiguo Testamento. Él, siendo Dios, se encarnó, vino a morir en una cruz para pagar nuestros pecados y así resucitar al tercer día, ascender a los cielos como Rey y Señor.
Así que lo que el Pablo nos está diciendo, la Escritura nos está enseñando, es que tú y yo no hemos recibido solamente una doctrina. Aunque seguir a Cristo está lleno de doctrinas, Pablo no es precisamente lo que no les está diciendo. Porque Cristo es mucho más que un conjunto de doctrinas. Hemos recibido a una persona y Pablo nos está diciendo, anden en Él. ¿Qué significa andar en Él? Bueno, de esto de una manera práctica, nos dice que dejemos de andar bajo nuestros propios pensamientos, bajo los pensamientos y las influencias de otros, que andemos más bien en la sabiduría del Señor, en el consejo del Señor. Tú y yo ya no nos pertenecemos. Ya no podemos decir como cuando éramos adolescentes, es mi vida, déjame. No, no puede ser eso porque Cristo ha pagado por nosotros. Él nos ha comprado para salvarnos. Como consecuencia de esto, el Señor tiene el derecho a gobernar en toda área de nuestra vida. Así que Él tiene el derecho de gobernar desde la manera en que yo me visto, en cómo manejo yo mis finanzas, en cada decisión que yo tomo en mi vida. Él tiene el derecho porque Él es el Señor. Nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Hemos recibido al Señor. Así que la vida de un cristiano es una vida en comunión constante con Cristo. Y por eso Pablo, en otras palabras, lo que les está diciendo es, no te muevas, quédate ahí donde estás. El Señor nos está diciendo a través del apóstol, quédate ahí. Como cuando a nuestros hijos nosotros les decíamos, no te muevas, espérame aquí hasta que yo regrese. Porque cuando regrese, soy yo el que te va a llevar a otro lugar. Yo soy el que te va a mover a otro sitio. Pero mientras, no te muevas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo quedarme quieto? El versículo 7 no lo dice. Arraigándome y edificándome en Él, así como hemos sido enseñados. ¿Por qué? Porque normalmente como seres humanos tenemos esa tendencia a estarnos moviendo constantemente, ¿verdad? Se nos olvida rápidamente las enseñanzas primarias y sobre todo cuando empezamos a vivir momentos de crisis, momentos complicados, todo se nos olvida y empezamos a correr desesperados, moviéndonos de un lugar a otro, buscando qué ideología, qué filosofía, qué otra cosa yo puedo aplicar a mi vida para poder arreglar mi situación. Cuando no nos gusta lo que estamos viviendo, Pablo nos recuerda, mantente firme y arraigado. Y sí, el apóstol está utilizando una metáfora, ¿verdad? Nos está diciendo que es como si nosotros fuéramos árboles, pero árboles que Cristo trasplantó y ya movió de una tierra seca debido a nuestro pecado a un lugar donde hay ríos de agua viva. Esto nos habla de la suficiencia del Señor, porque en Cristo no existe ningún vacío que Él no pueda llenar, porque en Cristo no existe ningún pecado que Él no pueda perdonar, porque en Cristo no existe ningún enemigo que pueda resistirle. Ahora vive para siempre a la diestra del Padre, cuidando de ti, cuidando de mí, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y entonces, si Él está pendiente de nosotros, ¿cuál es el problema? El problema muchas veces es que es debido a lo que nosotros vivimos, nos olvidamos de Él, nos olvidamos de su enseñanza y empezamos a buscar en otro lado qué es lo que podemos recibir que Cristo no nos está dando, o al menos ese es nuestro sentir. No me estás apoyando, Señor, en esta cosa, déjame buscarla de otra manera. Y por ello, el hombre se ha enfocado a estar buscando constantemente nuevas verdades, nuevas enseñanzas, filosofías que nos ayuden a caminar mejor y obtener lo que buscamos. La Escritura hoy nos está diciendo, no necesitamos nuevas filosofías, no necesitamos doctrinas falsas, no necesitamos nuevas religiones. Lo que realmente necesitamos es conocer bien la única y la misma verdad que conocemos desde que llegamos al cristianismo.
¿Por qué? Porque hay una realidad. El mundo hace un trabajo y lo hace bastante bien. Y esto es tratar de hacernos insatisfechos, sentir insatisfechos todo el tiempo. Tú y yo estamos felices, hermano, con nuestro teléfono celular hasta que vemos el último que salió. Cuando nosotros empezamos a ver que hay un mejor teléfono que el que tenemos, empezamos a sentir esa insatisfacción. El mundo se encarga de recordarnos que somos seres insatisfechos, porque quizás no es el teléfono, pero a veces, ¿qué es lo que te hace sentir insatisfecho? Si tan solo yo tuviera una pareja, si tan solo yo tuviera una casa o tuviera yo una casa más grande, si quizá yo tuviera un carro más nuevo, si tuviera un poquito más de dinero, pon el nombre de lo que tú quieras. Aquello que quizá tú sientes que te está faltando y que no te permite ser feliz. Y es así como precisamente nacieron todas esas falsas doctrinas, todas esas sectas. Es como nacen las religiones, con sus falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros queremos llevar a cabo una fe sin ningún tipo de fundamento, una fe sin ningún tipo de conocimiento. Desgraciadamente hoy dentro de la iglesia del Señor está más el pensamiento, mira, a mí no me hables de doctrinas, no me des mucha enseñanza, a mí nomás háblame de Jesús. Hoy desgraciadamente dentro de la iglesia del Señor se desprecia el conocimiento doctrinal. No se desea el estudio serio y disciplinado de las Escrituras. Por eso llevan una fe llena de supersticiones, porque se están basando más en ideas equivocadas, más en lo que según ellos la Biblia dice. Alguna vez platicando con alguien me recordaba Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y él me decía, ten cuidado con lo que dices, porque la vida depende de la lengua que tú tengas. Y yo le decía, y me recordaba este proverbio, y yo le decía, no, eso no es lo que está diciendo, sino más bien que nuestra lengua tiene esa capacidad de destruir vidas, que cuidemos lo que digamos, ¿no? Sin embargo, no lo entendía así. Él decía que de una manera supersticiosa, lo que yo decía me podía caer, me podía regresar o me podía traer muerte o problemas. Y esa es a veces la vida del creyente, una fe llena de supersticiones, más supersticiones que verdades bíblicas. Y esto nos ha llevado a ser muchas veces cristianos solamente de domingos. Y hermano, no estamos siendo luz y sal para el mundo. ¿Por qué? Porque realmente a muchos creyentes, obviamente no puedo decir que todos, pero a muchos no les interesa participar en lo más mínimo en esferas seculares para poderlas impactar. Se nos ha olvidado que eso también forma parte de nuestro camino a la santidad. Tú y yo como creyentes tenemos que estar participando en esferas seculares como la economía, como la política, como la educación, como la salud. Es una forma en que tú y yo también vamos a llevar una vida piadosa. Y así estaremos participando en el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos reducido nuestro cristianismo a solo salvación. Mi Jesús es solamente Dios de mi salvación. Y de ahí solamente vivimos. Todo lo demás es secular y no me interesa. Pero si hay algo que como iglesia deberíamos haber descubierto ya todo este tiempo que estudiamos la carta a los romanos, es que el evangelio es integral. El evangelio debe de impactar todas las áreas de nuestra vida. Y por ello un doctor que es creyente se prepara, es honesto y trata de hacer su trabajo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque en medio de su trabajo él busca la gloria de Dios. Un abogado se prepara, trata de hacer lo mejor posible, defiende a su cliente de una manera correcta, no cae en sobornos. ¿Por qué? Porque él está tratando de mostrar la gloria de Dios en lo que hace. Así es que tú y yo como creyentes no podemos llegar a pensar
Una cosa es lo que yo hago en la iglesia y otra cosa es lo que yo hago en mi vida práctica. Porque esto lo único que nos está llevando es a llegar a ser doctores o abogados tan comunes y corrientes como todos los demás. Y solamente pues los domingos ejerzo mi religión. Pero ¿sabías que esto es el resultado de algo? Toda esta es una doctrina que nos ha impactado y que se ha introducido dentro del cristianismo desde hace mucho tiempo. Todo este tipo de ideologías y de pensamientos nacen de una ideología que se llamaba o que se llama pietismo. Es decir, el pietismo hoy en día pretende reducir al evangelio y la verdad de que Dios nos plasma en su palabra y nos lleva a pensar que solamente servimos o Dios nos ha hablado para servir en su iglesia. Y por eso pues nos reunimos los domingos, allá de vez en cuando haya un evento, algún estudio o inclusive cuando hay reuniones de oración, para eso nos ha llamado el Señor. Obviamente no estoy diciendo que esto sea malo, claro que es bueno, pero es parte de, no es el fin. Dios no nos ha llamado para que nos reunamos a estudiar o para que nos reunamos a orar solamente, porque Dios nos ha llamado a proclamar su nombre a todas las naciones. Lo demás, todo eso son medios de gracia que nos van a ayudar a cumplir con estos propósitos. Pero nosotros a veces reducimos nuestra vida como cristianos a reuniones, a cultos. Personas que oran. Personas que están constantemente en la iglesia, pero se olvidan de sus familias. Se olvidan de su contexto, en su trabajo, en su vecindario. Pero no podemos continuar así, hermanos. Tú y yo tenemos que pensar en todo el contexto de nuestra vida y predicarles el evangelio en toda su extensión, tal y como lo hemos aprendido. Eso también nos va a llevar el camino a la santidad, a modelar una vida piadosa. Todo lo que el evangelio implica en la vida del verdadero creyente. El pietismo es reducir nuestra fe, que debería de ser una fe pública, a una fe solamente privada. A ser cristianos solamente en la iglesia y no en la sociedad. Nosotros debemos ser creyentes y mostrarles al mundo en cada día de nuestra vida. Hoy el pietismo es una doctrina desviada, pero nació de una manera correcta. El pietismo en su momento tenía buenos propósitos. ¿Por qué? Porque este hablaba de la necesidad de aplicar correctamente el evangelio en nuestra vida. ¿Por qué? El pietismo nace en el siglo XVII, después de la Reforma, porque la Reforma nos dejó muchas cosas buenas, pero también dejó algún problema. El problema es que después de la Reforma, el evangelio empezó a hacerse un evangelio netamente intelectual. Todo se trataba de estudio, todo se trataba de conocimiento, pero no había práctica, no había aplicación. La vida de la iglesia después de la Reforma empezó a convertirse solamente a una clase, a recibir conocimiento, a recibir teoría. Así salían los cristianos, conocían más, pero esto no estaba afectando su forma de vivir. Así que su vida era como cualquier otra persona. No había diferencia entre un cristiano y un no creyente. Un hombre llamado Philip Jacob Spener, impactado por el movimiento puritano, empezó a entender que el cristianismo debería de ser mucho más práctico, debería de llevarse una piedad mucho más activa. El cristianismo debería de alejarse de ese intelectualismo muerto. Y así empezó a tener él reuniones donde además de estudiar buscaban cómo aplicar la enseñanza y así poderse relacionar mejor con el Señor y no llevar una religión con un Dios un tanto lejano. Este fue el pietismo en su nacimiento. El problema es que como todo a través de los años el pietismo empezó a ser impactado por pensamientos dualistas, donde por un lado llevo mi vida secular como cualquier otra persona y los domingos llevo mi vida espiritual dentro de la iglesia. Y así es como empezó a caminar. Así es como el mundo empezó
a seguir avanzando sin tomar en cuenta a Dios. Antes, muchos países les era para ellos importante conocer el punto de vista de los cristianos. Les interesaba que participaran en toma de decisiones. Pero esto fue desapareciendo por las diferentes influencias de los gnósticos, de los ateos. Y en estos tiempos nosotros somos el resultado de todo ello. En nuestros tiempos existen este tipo de pensamientos, en el cual el cristiano no puede participar dentro de la política, el cristiano no puede participar dentro de la economía, dentro de la educación. Eso es netamente dualismo. Por ello nuestra sociedad cada día está peor, porque el cristianismo no está participando de una manera activa en la sociedad. No participamos en marcar el rumbo de este país. No trabajamos en marcar el rumbo del mundo entero, porque la palabra de Dios es suficiente y esta nos dicta por dónde caminar a todo ser humano, en la política, en la economía, en la educación, en la salud, en todos los temas. Pero nos hemos dejado influenciar por estas falsas doctrinas y hoy estamos llenos de humanismo, de ateísmo, que son los quienes están dominando estas esferas políticas. Hoy estamos recogiendo el fruto de eso. Solo pensemos un poco, hermanos. ¿Por qué crees que los países escandinavos son tan prósperos en todos los aspectos? Desde la economía, en educación, en salud, en fin. Porque ellos durante muchos años tuvieron temor reverente de Dios en sus esferas políticas y públicas. Hoy han dejado eso también y por eso también han empezado un periodo de estancamiento. Por eso, como cristianos nosotros tenemos que empezar a cambiar esa forma de vivir y esa forma de pensar. Tú y yo tenemos que estar ahí involucrados. No podemos separar nuestra vida de fe y una vida secular. Tenemos que estar ahí como cristianos, participando en una vida pública, dando nuestra opinión de todos estos temas para afectar al mundo de una manera positiva. Ejemplo, ¿qué decisiones tomas tú para votar por algún candidato? ¿Que te caiga bien? Hace algunos años teníamos a uno muy guapo y eso fue ¿quiénes tomaron decisiones de ese tipo para votar por él? ¿Qué decisiones o qué buscas tú en un candidato para poder votar por él? Como cristianos, lo que deberíamos de estar buscando son las opciones que más se acercan a la palabra de Dios independientemente de su partido. Obviamente debe tener una trayectoria, obviamente debe de tener un testimonio, pero no solamente dejarnos guiar por cosas mucho más superficiales. Tenemos que conocer bien por quién vamos a votar. ¿Qué tan cercano está de la palabra de Dios? Si nosotros no empezamos a cambiar todas estas formas de vivir, seguiremos viviendo este pietismo equivocado, donde estamos mucho más preocupados por lo que sentimos que por lo que sabemos. Y hemos reducido nuestra experiencia en la iglesia, nuestra vida en la iglesia, a solo emociones. Hoy en día, desgraciadamente, en muchos lugares existe la repulsión por el estudio serio de la Escritura. Es más importante hoy en día en muchos lugares la alabanza que se toca, mucho más que el tipo de predicación que se tiene. Nos están enseñando a sentir bonito y nos están enseñando a que no nos guste la enseñanza. La enseñanza real, la enseñanza que nos reta a pensar, a aplicar, a indagar, a cuestionar ciertos temas. Hoy en día se trata de hacerme sentir bien y no me pongas a pensar y no me pongas a trabajar. A eso estamos reduciendo el cristianismo. Queremos experiencias netamente emocionales y no ser retados en nuestra mente. Pero sabes, si realmente queremos conocer a Dios de una manera correcta, adecuada, tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que investigar todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto hoy en día a muchas personas no les gusta. Y por eso tú y yo debemos de meditar. Hermano, ¿qué nos trae a la iglesia? ¿Por qué buscas asistir a la iglesia? Quizá hay la superstición de que si no vienes a la iglesia en la semana te va a ir mal.
Quizá es porque le estás pagando ese favor a Dios que te hizo. Y entonces, pues bueno, ahora hay que portarse bien para corresponder un poco lo que Él ha hecho en mi vida. Quizá vienes porque la alabanza te gusta y te hace sentir muy bien y te gozas en ello. O vienes porque aparte de una buena alabanza, eres retado con la palabra de Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que empezar a aprender a vivir por convicciones y no por emociones. Cuando tú y yo empiezo a vivir por convicciones, entonces cuando yo no tenga ganas de venir a la iglesia, sé que lo tengo que hacer y entonces lo voy a hacer. Hoy la depresión se ha disparado de una manera impresionante, ¿sabes? Porque nos hemos vuelto personas dominadas netamente por nuestras emociones. Cuando nosotros, a través de la búsqueda del Señor, a través de meditar en su palabra, a través de su consejo, podemos llegar a romper eso y empezamos a actuar más por convicción, haremos lo que tenemos que hacer aunque estemos deprimidos. Gracias a Dios yo no he tenido el problema de caer en un estado de este tipo, pero he conocido muchas gentes que han llegado a este tipo de problemas. Y sé que es complicado, sé que es difícil, sé que es doloroso. El simple hecho de levantarte ya es un reto gigantesco. Pero sabes, cuando nosotros aprendemos a vivir por convicciones más que por sentimentalismos, empezamos a hacer lo correcto. Ejemplo, un doctor tiene un paciente muy grave que no puede comer, está al borde de la muerte. Pero el paciente, como no puede comer, pues necesita alimento y el doctor hace lo que tenga que hacer con tal de alimentar a este paciente. Y si le tiene que meter algún tipo de alimento por sonda, lo va a hacer. El paciente tiene que recibir nutrimentos, aunque la persona no pueda comer por sí sola. Al doctor no le va a importar que este paciente sienta horrible cuando le introduzcan una sonda, se sienta incómodo, no le guste. El doctor no le va a importar, él va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo necesita y se lo va a dar. Así es como nosotros tenemos que aprender a actuar. Así es como tú y yo debemos de llevar nuestra vida espiritual. Vivir y actuar por lo que sabemos que tenemos que hacer y no vivir por lo que sentimos que tenemos que hacer. Me encanta porque cuando tenemos eventos y nos llegan muchas visitas, una de las constantes que nos comentan es que cuando llegan, una de las expresiones es: siento paz. Y gloria a Dios, porque así es. Pero sabes, no podemos reducir nuestra relación a Dios a ese aspecto hasta cierto punto místico de siento paz. Porque entonces el problema va a ser: ¿qué va a pasar cuando vengas y no sientas paz? Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. ¿No, verdad? Racional. Adoramos con conocimiento, no con lo que sentimos. Y claro que la palabra de Dios nos emociona cuando podemos entrar y profundizar en ella. Claro que la alabanza nos encanta y nos emociona y nos gozamos en ella, pero eso no debe de marcar el rumbo de nuestra vida. Y eso es precisamente lo que los falsos maestros nos quieren enseñar y nos quieren llevar a tener nuevas experiencias, nuevas revelaciones que te hacen sentir bien, que te emocionan, que te llenan de gozo, una segunda bendición. Y todo ello nos aleja de Cristo. Todo ello nos mueve de un lado hacia otro. Pablo por eso nos dice que la solución para todo esto es la gratitud. La gratitud nos va a llevar a tener un corazón honesto. Cuando tú y yo hemos comprendido realmente quién es el Señor, vamos a vivir agradecidos. Y esto nos va a llevar con un corazón honesto, en búsqueda del Señor, no solamente por emociones. Versículo 8 de Colosenses 2.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuestro segundo encabezado: cuídate de las sectas y de las nuevas ideologías. Que nadie te engañe, dice Pablo, que nadie te atrape, porque los falsos maestros son depredadores que van a capturar a sus víctimas a través de sus lindas palabras, a través de sus enseñanzas que son seductoras. Enseñanzas como: hermano, tú eres el hijo del rey, eres un príncipe. Hermana, tú eres la hija de un rey, tú eres una princesa, y por lo mismo debes de vivir de esta manera. ¿Y sabes cómo lo vas a poder hacer? Trae mucho dinero a la iglesia para que Dios te regrese el doble. Eso es lo que hoy nos enseñan. Pero sabes, por eso el Señor nos advirtió esto. Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este contexto, bueno, sabemos que el ladrón es el enemigo, Satanás, pero en este contexto, el ladrón son los falsos maestros, es decir, aquellos fariseos que tergiversan la palabra del Señor. Ellos son el ladrón. Ellos son los que vienen a tratar de destruir todo lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas destruyen, hermano. Destruyen nuestra vida. Y por ello, Pablo está aconsejándonos a esta iglesia y a la vez a nosotros: no nos dejemos engañar con filosofías. No caigas con sectas. Toda nueva ideología es vana. Por muy profunda, por muy inteligente que suene, porque solamente quien te creó sabe cómo debes de vivir realmente. Cada perspectiva nueva que nos traen esas nuevas filosofías, como el humanismo, como el feminismo, como la ideología de género, como muchas religiones, como muchas sectas como los testigos de Jehová, como los mormones, los adventistas del séptimo día, el propio catolicismo romano, jamás van a poder compararse con los tesoros que solo están en Cristo. Por eso Pablo nos está diciendo que estos pensamientos son conforme a los rudimentos del mundo. O sea, son las cosas más básicas que el mundo te enseña. Y nosotros pensamos que estamos pasando de un lugar de bendición, de un lugar espiritual, a algo mejor. Y Pablo dice: no, se van a algo más rudimentario. Por lo mismo, en lugar de avanzar, retrocedemos. Pensamos que vamos, y esa es la trampa, tratando de ser más inteligentes, pero la realidad es que estamos siendo más ignorantes. Uno de estos ejemplos es la doctrina del liberalismo teológico o del modernismo. Los fundadores de esta doctrina, que nace en el siglo XIX, la intención que fue de ellos fue ayudarle a Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a sentir que el cristianismo cada día encajaba menos en la vida de la sociedad. Así que lo que la Biblia está enseñando ya no es muy moderno, ya se está quedando anticuado. Porque la Biblia nos está hablando de Dios, nos está tratando de dar a conocer a Dios, y eso ya es anticuado. Ahora más bien lo que vamos a hacer, vamos a quitar a Dios del centro y vamos a poner al hombre al centro. Por lo tanto, entonces ahora ya no se trata de conocer a Dios, ahora se trata de la experiencia del hombre cuando conoce a Dios. Así empezó a llegar al cristianismo, a que se empiece a adaptar a una época más moderna. Y hoy lo vivimos. Hay iglesias que buscan de adaptar el cristianismo a temas que tenemos hoy en día. Ejemplo, iglesias que apoyan el movimiento LGBT, al grado de que existen pastores que son homosexuales. Y ese no es el mayor problema, hermanos. El problema es que el mundo, ¿qué está diciendo? Los cristianos odian al homosexual. Y esto es una mentira.
Porque la iglesia no aborrece a personas con este pecado. La iglesia aborrece el pecado, punto. Y aborrece tanto al homosexual, no por su condición, sino por la práctica del pecado constante, así como también debería de aborrecer a aquellos pastores que son heterosexuales, pero que tienen más de una esposa, o que tienen dos familias. Ambos son pecados y ambos son igual de terribles. Eso no lo puede tolerar el cristianismo. Por eso, nosotros como iglesia hemos sido profundamente bendecidos, hablando de la iglesia bíblica GESED estrictamente. Porque hoy en día tenemos nuestra declaración de fe, la cual ya está plasmada en un papel y está en trámites ante gobernación. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa qué es lo que cree esta iglesia. Pero sabes, eso no es todo. Esto es un éxito que como iglesia Dios nos ha permitido vivir. Porque esta declaración de fe también nos ayuda a la protección de la misma iglesia. Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y quizá lleguen nuevos líderes, nuevos pastores. Y quizá empiecen a tratar de adaptar enseñanzas nuevas a esta iglesia, alejándose de la Biblia, a temas que no son bíblicos. Ellos, al llegar a esta iglesia, deben de someterse a lo que ya está establecido, porque está en nuestra declaración de fe y es algo totalmente reconocido por las autoridades de este país. Ellos lo conocen desde que llegan y por lo tanto lo deben de respetar. Por ello es importante la membresía dentro de la iglesia, hermanos, porque esto nos ayuda a reunirnos a todos los que estamos aquí con la misma teología, con la misma convicción. Y así no tendremos iglesias, pues la iglesia no estará sufriendo que tiene miembros, ¿verdad? Que unos creen que la salvación es eterna y otros que piensan que la salvación se pierde en el momento que pecas. Así que, hermano, lee tu membresía. Y si tienes alguna duda, acércate a nosotros y pregunta, vamos a aclararla. Si estás convencida de que la doctrina que nosotros llevamos es la correcta, firma tu membresía. De esta manera vas a participar en el cuidado de la sana doctrina. O si todos de plano tienen muchas dudas, podemos abrir clases de membresía para ver punto por punto lo que nuestra membresía y lo que nuestra declaración doctrinal dice. Así, juntos avanzaremos en orden dentro de la iglesia y no en desorden, creyendo a cada uno lo que mejor nos parece. Así que el liberalismo lo único que trajo fue confusión, desvía a los débiles. Este pensamiento nace en los lugares académicos, como en las universidades, porque el enemigo se ha enfocado a que este mundo empiece a adoctrinar a los jóvenes. Y las universidades están llenas de enseñanzas contrarias a las verdades bíblicas, para que cuando este joven sea un adulto, se aleje de su fe bíblica. ¿Ves la importancia que tiene que el cristianismo esté metido en la educación, en la cultura, en la economía, en la política, en cada esfera de nuestra vida? El cristianismo debe de estar influyendo en la vida de todo ser humano en cada una de sus esferas. Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Primeramente Dios, si así lo permite, la próxima semana vamos a ver catolicismo, vamos a ver testigos de Jehová, mormones, adventistas, algunas sectas. Vamos a ver de dónde nacieron, qué tan nuevas son. A muchas nos quieren vender la idea de que tienen muchísimo tiempo y no tienen más de 200 años. ¿Por qué nacieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo están tratando de impactar al mundo? ¿Cómo se hacen llamar también cristianos cuando no lo son? Así es que, mismo canal, misma hora, próximo domingo, si así Dios lo permite. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente, Señor. La obra de Cristo es suficiente para nuestra vida. Señor, gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de tener una Biblia, tu palabra en la mano y poder conocerla mejor.
y poderla traer a nuestra vida, Señor, y así a través del conocimiento y de la profundización en ella, no seremos llevados por todo viento de doctrina, Señor. Te conoceremos mejor cuáles son tus doctrinas. Podremos adorarte de mejor manera, de manera correcta, Señor. Sigue forjando en nosotros ese carácter para poder seguir siendo cristianos que impactan no solamente la iglesia los domingos, sino cada esfera, cada área de nuestra vida, Señor. Danos esa valentía para poder participar en cada una de las esferas públicas de este país, Dios. No permitas, Dios, que sigamos siendo cristianos de banca, que solamente consumimos, venimos, recibimos lo que tenemos que recibir y nos vamos y no pasa nada en nuestra vida. Señor, ayúdanos a que todo eso vaya siendo transformado y que primeramente cada una de nuestras familias sea impactada por lo que tú eres, Señor, sea impactada por el jefe de cada familia y así, Señor, podamos hacer de este país y de este mundo un mundo que refleja más a tu Hijo Cristo, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.